un tema que tal vez no tenga mucha difusión y que está relacionado con la ley de Habitar Argentina. Sí. Es una ¿Perdón? ley, es un programa, Mira. tiene que ver con diversas problemáticas que tienen los argentinos y las argentinas para tener su vivienda o para recuperarla o bien para no perderla. Para defenderla. Claro, uno tiene que ver con planificación territorial, el otro con vivienda y producción social del hábitat, un tercero de regularización dominial y un cuarto de desalojo. Pero para hablar con conocimiento de causa, nos comunicamos con Romina Tuliano Conde, que pertenece a Habitar Argentina. Romina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha sido un placer que hayas respondido a este pedido que te hicimos para hablar no solamente de Habitar Argentina, sino de lo que te compete directamente, que es el tema de desalojos. Pero empecemos por el principio. Claro. ¿Qué es Habitar? Hola Romina, Julio. Te vamos ¿qué a tal? hablar Julio Rudman, Silvia Fernández y Miriam Arancibia. Bueno. ¿Qué es Habitar Argentina? Empecemos por el principio. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a participar. Habitar Argentina es una iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat. Este espacio surgió más o menos a fines del 2009, principio del 2010, a partir de una jornada que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación, en el que tenía como eje un poco debatir cuál era el problema de acceso al suelo, el tema de las urbanizaciones, la crisis habitacional que reina específicamente en la ciudad de Buenos Aires, pero también, digamos, compete a todo el país, y está integrada por diferentes sectores, desde legisladores, académicos, referentes barriales, líderes sociales, ONGs, y este espacio tenía como meta trabajar durante todo el año en comisiones, que estas comisiones son un poco las que nombró Miriam. Es la comisión de desalojos y alquileres, que es específicamente en la que trabajé yo, una comisión de regularización dominial, una comisión de vivienda y producción social del hábitat y una de planificación territorial. Y la meta que teníamos era que cada una de las comisiones trabajara un anteproyecto de ley referido a esa temática. O sea que están en este estadio, digamos, en la... No, estamos en un estadio un poquito más avanzado, que fue que a fines de noviembre, principio de este mes, los 4 proyectos fueron presentados en ambas cámaras. Así que se ingresaron al Congreso y, digamos, la tarea que queda ahora es militarlos para que puedan llegar a tratarse, digamos, en las distintas comisiones y eventualmente en el recinto para que puedan sancionarse. Romina, antes de que entremos al tema específico tuyo, que es el tema del desalojo, precisamente en la conformación del nuevo Congreso de la Nación, en el mensaje presidencial se adelantó, se presionó en el buen sentido de la palabra por un tratamiento de la ley contra la extranjerización de la tierra en la Argentina. ¿Qué parentesco tiene Habitar con esta iniciativa del Ejecutivo? Digamos, Habitar venía trabajando estos proyectos antes, digamos, de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Si bien yo no conozco en profundidad el proyecto, tiene, digamos, alguna relación porque podría llegar a ser una política que también favoreciera el acceso, digamos, a la tierra y la no concentración digamos, en manos extranjeras. Ahora, claramente el problema del acceso al suelo va mucho más allá de limitar una porción de tierra en manos extranjeras, porque de hecho, digamos, para los sectores medios y pobres, el acceso no está vinculado con eso, sino con la especulación inmobiliaria, con el alza de los precios y demás, con lo cual es una política que podría avanzar en ese sentido, pero no lo suficiente, digamos. Sí, que puede ser de nacionales o extranjeros, digamos, el tema. Exactamente, Sí, digamos, la concentración de tierra en pocas manos, para poder acceder, digamos, da lo mismo que esté en manos extranjeras o en manos nacionales, ¿no? Sí, por más que Argentina tenga buena gente, no toda es buena gente. Claro, sí. Bueno, ahora sí, sería interesante una profundización de tu... Sí, estábamos viendo de tu temática. la regulación del proceso del desalojo, que tiene que ver
con la derogación de un artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o sea que es bastante importante, difícil además de trabajar. Sí, y suponemos que también va a ser difícil de que llegue y vamos a tener que trabajar en ese sentido. Digamos, el Código Procesal Civil de la Nación, que lo que quiero aclarar es que si bien esta reforma que nosotros proponemos sería aplicada únicamente en la ciudad de Buenos Aires, sí lo que hemos advertido es que cada vez que ha habido alguna reforma del Código Procesal Civil de la Nación, luego las provincias han hecho su propia reforma en el mismo sentido. Tiene contagio, digamos. Exactamente. Este código sufrió, las dos últimas modificaciones fueron en el año 95 y en el 2001. En el año 95 se introdujo este artículo que lo que permite es un desalojo anticipado. Y digamos, viola ciertas garantías de derechos humanos que tienen que ver con la defensa. Digamos, permite que luego de que una de las partes, digamos, la que va a ser desalojada, contesta la demanda o no lo hace en muchos casos, el juez puede ordenar el inmediato desalojo. Lo que nosotros tratamos de mostrar con esto es, digamos, que muchas veces la gente que habita el inmueble, en la mayoría de las veces, tiene una relación contractual informal con la persona que la alquila, digamos, y no formal, y que este tipo de juicios no permite que esa persona pueda alegar esa situación y defenderse. Entonces, una de las ideas centrales de este anteproyecto que presentamos es que se garantice el efectivo acceso a la justicia de todas las personas que están inmersas en un juicio de desalojo. Y claramente, digamos, no tiene como propósito restringir derechos de los propietarios, sino poner en un pie de igualdad a cualquier otro conflicto que una persona decide llevar a la justicia. Bueno, eso tiene ciertas garantías. Bueno, que lo mismo ocurra en aquellos casos de desalojos y no al contrario, digamos, no que sea regresivo y que se haga sin garantizar los derechos de las personas una cuestión de desalojadas. Equidad, sí. Sí, porque además, hubo una situación en que era imposible desalojar a los inquilinos, que creo que se produjo antes del 2001, ¿no? Y algo que suelen hacer las inmobiliarias, a ver si, no sé si lo contemplan esto en el proyecto, te hacen firmar como la nota de desalojo en caso que vos en 2 meses pagues el alquiler, por ejemplo, para no ir. Está en el contrato. Para no ir, eso está eso te lo obligan a firmar. Es un convenio de desocupación. Claro, que ni siquiera tenés la posibilidad de ir a juicio. Y bueno, pueden haber múltiples razones por las cuales vos por ahí en 2 meses podés no pagar el alquiler. Pero digamos, el proyecto no distingue en por qué causal está iniciando el desalojo, sino que lo que nosotros decimos es, en un desalojo como en cualquier otro conflicto, se tienen que garantizar que la persona que va a ser afectada de manera terrible, como es un desalojo, en muchos casos, no en todos los casos, pueda dar las defensas que corresponden, es decir, que pueda ser oída por el juez en el juicio, sea cual sea la causal que se invoque. Y particularmente lo que este digamos, anteproyecto prevé es que el juez tiene que hacerse cargo de esta situación desigual que existe entre quien inicia un juicio de desalojo y quien va a ser desalojado. Tener en cuenta, digamos, cuáles van a ser las consecuencias de su decisión judicial. ¿Y cómo sabe, cómo interviene el juez? ¿Quién le avisa al juez? Lo que nosotros estamos proponiendo es que en todo caso, en los casos de desalojo, exista un relevamiento social previo, ¿no? Que dé cuenta de las condiciones en la que viven las personas que van a ser desalojadas. Si ese de relevamiento social previo surgiera que esas personas, que el desalojo va a implicar necesariamente una situación de calle, que el juez pueda citar a una audiencia, que puede ser una audiencia de conciliación en el caso de que pudiera llegar a un acuerdo, o que de lo contrario exista una especie de plan de desalojo, en el que además tenga que intervenir la autoridad competente en materia de vivienda, sea nacional o en el caso de la ciudad, digamos el Ministerio de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, y que en el plazo de 90 días tenga que ofrecer alguna solución habitacional alternativa que no sea únicamente la que hoy existe en la Ciudad de Buenos Aires, que son paradores, que son una solución absolutamente temporal en la cual las personas pueden permanecer solamente algunos días en esos paradores y después volver a la situación de calle a la que
hubieran igualmente ido si no iban al parador, digamos. Romina, Entonces, yo no sé si esta pregunta que te voy a hacer estás en condiciones de contestarla o no, pero bueno, me surge la inquietud de saber si este desalojo preventivo, creo que le llamaste vos, digamos, ¿no? sí, anticipado. Sí, Anticipado, sí. eso, anticipado. ¿Tiene correlato en en algunos códigos procesales provinciales? ¿No sabés? Yo desconozco. Yo estuve tratando de interiorizarme respecto de cómo se regulaba el procedimiento en Mendoza y tengo entendido que sí existe esta figura también de restituir anticipadamente el inmueble. Lo que sí existe es esta mención que hacía Silvia de que cuando te hacen firmar un contrato te hacen Te firmar. obligan a firmar. Claro, eso. Sí, comúnmente es un convenio de desocupación que después Exactamente. puede valer claramente como prueba en el juicio de desalojo. Sí. Y digamos, lo hace obviamente aún más rápido, porque hay como una especie de consentimiento de la otra persona Claro. al haber firmado eso. Claro. ¿Esto cambiaría en el caso de que se modificara el 680 bis del Código Procesal Civil? Sí, claramente nosotros lo que pedimos es su derogación. Lo que nosotros decimos es, digamos, este artículo viola estándares internacionales que Argentina se obligó a cumplir cuando firmó los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente el tratado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que habla del tema de vivienda, digamos, específicamente. Y básicamente este proyecto lo que quiere es adecuar una normativa vigente que hoy es violatoria de eso con lo que Argentina se obligó a cumplir cuando firmó este tratado. Bueno, esto necesita un presupuesto importante en cada una de las jurisdicciones, ¿no? Y sí, claramente. Nosotros, bueno, en ese momento, digamos, si bien la ley no contempla la creación de un fondo especial y demás, fue un tema que se discutió en la comisión, pero bueno, no creímos oportuno establecerlo en este proyecto. También, digamos, puede formar parte del presupuesto que se aprueba todos los años en materia de vivienda. Claro. Así que no necesariamente tiene que existir un fondo especial. Y Romina, además, que este artículo, este proyecto, digamos, forma parte de un paquete de 4 proyectos que Habitar presentó, que lo que buscan es, digamos, una manera distinta, una mirada distinta de resolver el problema de acceso al suelo. Que, digamos, que la única manera de esto no es que el Estado construya más viviendas, lo cual además implica una mayor erogación de gastos, porque por lo general se licita a empresas privadas, sino que existe una lógica distinta que tenga que ver con la autoconstrucción, con lo que muchas de las familias hoy por hoy hacen de manera informal, porque es la única forma de acceder al suelo, que sea, digamos, una forma regulada por el propio Estado. Exacto. ¿Cuál es tu actividad profesional o personal? Soy abogada Ajá. y trabajo en el Ministerio Público de la Defensa, Ajá. en la ciudad. De la ciudad. Anduviste por Mendoza, ¿no? Sí, estuve en Mendoza en octubre, Sí, en la oportunidad del Día Mundial del Hábitat, sí. unas jornadas que organizó Modevifa, que es un movimiento en defensa de la vivienda familiar, en conjunto con Antena Sur y la Alianza Internacional de Habitantes, que me invitaron a participar de esta jornada justamente para promover y explicar qué es esto de Habitar Argentina, y también obviamente invitar a Mendoza a que se sume a la iniciativa y que, digamos, haga suya también esta iniciativa en la propia provincia. Romina, yo te quería preguntar qué apoyo ven ustedes que tienen estos anteproyectos de leyes legislativos en el Congreso. ¿Qué apoyos de legisladores y legisladoras ustedes ¿Quién ven sí, quién no, en todo caso? que puede llegar a tener estos De los proyectos? de antes, porque de los de ahora. No sé. Claro, bueno, en el caso del anteproyecto de desalojos, en senadores tuvo el apoyo de la senadora María Rosa Díaz, y en el caso de diputados, de varios diputados del Frente para la Victoria, como Remo Carlotto, Kunkel, y algunos más, digamos, también. Bien. De Hay Nuevo un- Encuentro también. No, eso es importante para saber, bueno, qué tratamiento ¿Por va a dónde tener viene la y que mano? sea, Sí. Sí, claro, ahora hay que sea tratar positivo. con los nuevos. Te pregunto, en el caso de que ocurra, por ejemplo, el hecho de que se va a caer una vivienda, Como la de Bartolomé Mitre. exacto, ¿cómo es que ustedes han pensado el tratamiento del tema? Bueno, digamos, en esos casos habrá que ver la situación específica, digamos,
y digamos, en esos casos tal vez son desalojos de emergencia, ¿no? Claro. Digamos, porque la gente corre un riesgo viviendo ahí, digamos, si realmente el informe diera que esa es la situación. Digamos, desalojos por catástrofes, por esas cosas, podrán tener digamos, podrán ir a paradores o, digamos, o en el caso, por ejemplo, ahora se mandó una ley, si no me equivoco, no estoy en conocimiento, pero a la ciudad para la indemnización de esas familias. Claro. Pero, digamos, no son el tipo de desalojos a los que nosotros nos referimos en el anteproyecto de ley, que tienen que ver con otro tipo de desalojos, como por ejemplo, aquellos relaciones contractuales que se dan en la informalidad. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se da mucho ahora el desalojo de lo que antiguamente eran los hoteles familiares, porque ha crecido mucho, por ejemplo, el sur de la ciudad de Buenos Aires, ha habido una gran especulación sobre esos inmuebles, que ahora muchos han sido reconvertidos en hostels, y entonces hay como una especie de, muchas veces, de engaño en esos procesos, en donde las personas que vivían ahí pagaban un alquiler informal, claramente, porque no había un contrato, a una determinada persona que se presentaba como el administrador del lugar, y luego lo que hace muchas veces el gobierno de la ciudad es entablar una especie digamos, de negocio, de convenio con ese administrador que inicia el desalojo como si todas esas personas fueran intrusos. Y lo que hoy la ley no está permitiendo es que esas personas puedan defenderse y puedan decir al juez, no, yo no soy un intruso, yo vivía en esta situación informal, pagaba un alquiler por esto y el Estado debe garantizarme un lugar donde vivir. Bueno, muy bien, la verdad que ha sido claro y ojalá ojalá se apruebe en Buenos Aires y tenga contagio en el resto de la provincia. Te agradecemos mucho, Romina. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego, adiós. Romina Tuliano Conde, entonces integrante de Habitar Argentina.